Sí, al final es igual que el fútbol. Creo que la disciplina es hacer lo que a veces no quieres, pero que es lo que corresponde, lo que te va a servir. Es lo mismo en las finanzas, a veces tienes ganas de comprarte ese café que te guste y que te encanta y tal, pero si llegando a casa lo puedes hacer 10 minutos más tarde y te lo haces tú también y lo puedes hacer bien y te vas a ahorrar 80% de lo que te estás gastando, este, eh, pues creo que es igual que el fútbol, ¿no? No implica, no voy a comer nada porque estoy cuidándome y es pura lechuga. También tienes tiempos para poder comer lo que quieras, una hamburguesa, lo que quieras, no lo haces tan frecuente, es lo mismo, también tienes tiempo para gastar, pero pues de la manera ordenada y en momentos. Entonces va igual que todo las cosas que hagas en la vida, el fútbol, el deporte, si estás haciendo empresas, si está lo que sea, si tienes las cosas con equilibrio, pero eres objetivo y tienes disciplina en lo que necesitas para que te encamines hacia allá, en esos pasos que tienes que ir dando para encaminarte a tu meta, pues vas a lograr lo que te propongas. Hay momentos en la vida en los que toca cambiar de cancha y entender que, aunque el balón deje de rodar, el juego no se termina. Hoy nos acompaña un futbolista que lo dio todo en el campo. Defensa central, campeón con Chivas, campeón con la selección mexicana y referente en varias ligas, pero que también supo mirar más allá del silbatazo final y prepararse para el partido más importante, el financiero. En este episodio hablamos de fútbol, de inversiones, de visión, pero sobre todo de lo que nadie te enseña cuando la carrera parece estar en su mejor momento. Hoy en Visión de Inversión, Osvaldo Alanís. Osvaldo, un gusto que tenerte por aquí. Gracias por darte el tiempo y pues bueno, bienvenido. Un gusto estar por aquí, compartir un poco y a ver qué podemos sacar por ahí y compartir, que eso es la idea creo que más importante, compartir valor en esta vida y bienvenido para sumar aquí. Gracias, no, muchas gracias. Yo ya teníamos un ratito ahí queriendo hacerlo, hoy ya por fin se dio y como dices, tratar de compartirle a la gente un poquito de la experiencia que tienes tú en tantos ámbitos, pero tenemos que empezar por el fútbol, Osvaldo. Adelante, Realmente claro que sí. es algo que creo que a todos nos llama mucho la atención y es una parte muy importante de tu vida, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito, por ahí vimos, empiezas en Tecos, te debuta el Piojo y en el Azteca, ¿verdad? Y me toca un debut, bueno y no, porque a uno le hubiera gustado a estadio lleno, pero a mí me encantó porque fue sin gente, que eso te ayuda a tener menos presión, Claro. porque cuando debutas, la verdad, estás nervioso. Yo creo que el 99% de los jugadores que debutan te van a decir que están nervioso. Entonces me tocó un Azteca sin gente, un triunfo que tenemos. No esperaba debutar, al final es difícil cuando tenía unos jugadores de selección y sí estaban en sus últimas etapas de carrera, pero era difícil y me toca debutar y un buen partido, por ahí entro 10 minutos, pero una experiencia padre y más pues que fuera también el Piojo, que después todo lo que fue logrando, pues Claro. ¿Cuántos años tenías, Osvaldo? ¿Y cuando 20 debuté a 20 los años. 20. ¿Y qué jugadores compartían ahí contigo? ¿Cómo era el tema ahí en el La vestidor? verdad, en esa época me tocó, para mí, jugadorazos y muy conocidos, me tocó, digo, estaba el Cheto, estaba Sí. Pony Ruiz, Freddy Vareiro, que era un paraguayo muy bueno. Estaba, creo que estaba el ruso ya, estaba el Okey. ruso Samogil, estaba... Polémico ahorita el ruso en Twitter, sí, ¿verdad? sí, le encanta y se le da bien el periodismo. Estaban, híjole, es que pasaron por muchas etapas, en Tecos Claro. tuvo muchas etapas, pero tuvo no sé, desde Ramoncito Morales hasta Gaby Sí, Pereira, hasta Bruno Marioni, me tocó, buah, Hércules Gómez, creo que también me Hércules tocó Gómez. Hércules Gómez, Nombres Bernardo conocidos, ¿verdad? Sáenz, digo, muchos que no fueron tan conocidos, pero sí, el Gabri Rangel, el Pato Sosa, un uruguayo que venía del Sí. Atlético de Madrid. Híjole, es que pasaron muchos, Duilio Davino, Braulio Luna, Rafa Medina, Carlitos Morales también estuvo por ahí, Entras por Rafa Borita Medina, ¿verdad? El Alcántar, cambio es por sí, Rafa. es por Rafa, cierto, no me acuerdo, pero sí, entro por Rafa, entro a defender el marcador porque íbamos ganando 2-1 y, y ya, pero bueno, son momentos padres que son etapas que recuerdas, pues, porque son tus inicios y creo que es cuando más te marca como jugador lo que es los inicios y luego las épocas de triunfo, que son los momentos en que más a uno le quedan marcado. Y ahora haciendo remembranza, ya que te retiras, pues te acuerdas de muchas cosas, te vas, Nostalgia o así te vas recordando y es como, que en un momento se pasa rapidísimo el tiempo. ahorita Vuela. vamos a platicar un poquito de eso precisamente, que a veces los futbolistas, no sé,
pues tienen cierto estilo de vida, ciertos contratos, cierto acostumbrados a algo, y cómo es ese cambio, cómo nos preparamos. Pero bueno, de Tecos pasas a Chivas, De Tecos a Santos, paso a Santos porque tenemos el descenso de Tecos, por okey, ahí el equipo no hace las cosas muy bien, no hacemos las cosas bien y descendemos, paso a Santos y estoy ahí 3 años. Y ya posterior llega Chivas, y ya me quedo otros 3 años y ya después. nos ganaste una final. Yo soy muy Sí. tigre ahorita, Ah, este, sí, la del 2017, ¿verdad? sí. Fuiste campeón ahí. Por ese mismo, más o menos, lapso, ¿ya estabas convocado a selección Ya recurrentemente? empecé en Santos, cuando fue en 2015, creo, es cuando empecé la selección, a inicios de 2015. Y de ahí es que viene, no, 2014 creo. Y 2015 es cuando llego a Chivas. Ya Okey, tenía un par de meses yendo a selección. Y de ahí ya. Estoy en Chivas los 3 años, es cuando tenemos mucho éxito, nos va muy bien. con el Estoy en profe Almeida. preparación Okey, para el Mundial, exactamente con el profe Almeida. Y ya de ahí es cuando paso bueno, tenía contrato con Getafe, pero paso a jugar con el Oviedo y ya estoy ahí un año okey. en España y ya me regreso después a México otra vez y ya. Regresas a Guadalajara, jugaste un tiempo en Estados Unidos, Jugué en ¿verdad? Estados Unidos, en la MLS, estuve Y 2 años. y el final, después estuviste aquí en Mazatlán, ¿verdad? También. Sí, pues Pero luego te fuiste a jugar allá fue a a la India. India. A la India me fui 3 meses. Se iba a contrato por un año, pero me fui 3 meses, pero me fui a la aventura, a la nueva experiencia, me fui a algo diferente de vida, no tanto futbolístico, aunque sí Okey. era diferente y al final el fútbol, pues donde quieres fútbol, pero sí tenía diferentes cualidades y los jugadores no eran tan buenos, pero, o sea, sí, la verdad es que el nivel era más bajo, pero fue una liga buena y una experiencia padrísima, la viví bien. O sea, creo que todas las etapas en sí que fui viviendo traté de aprovecharlas, momentos que no quisiera haber aprovechado de mejor manera, eso es evidente siempre, pero las viví bien y esa etapa de la India fue una experiencia diferente, fue abrir otra cultura, otra forma de pensar. Y lo repetiría, sí, y creo que me gustaría ir por ahí más tiempo a la India, aunque sí es duro y para cualquiera que quiera ir a verlo de la manera, Presencial es difícil, es ¿verdad? difícil, es Okey, difícil, es muchas cosas diferentes, muchas carencias, mucha caos, mucha contaminación, mucha okey. carros donde quiera, tráfico y Sucio, ¿qué tan mucha sucio gente, es? Sí. muy sucio, huele feo, a veces contaminación parece que está nublado y no, es contaminación. O sea, está desafiante, Okey. pero lo viví muy padre. O sea, yo quería vivir esa experiencia y por algo acepté la opción, porque pude haber dicho, no, hombre, no, ya, y me retiro. Pero quise vivirlo y estuvo padre, la experiencia estuvo padre. Digo, estoy hablando de la última etapa de mi vida, Claro, de mi de carrera la carrera. futbolística, pero quería vivir esa experiencia y mira, la pude vivir gracias al fútbol. Y ahí termina en India, dices: "¿Sabes qué? Ya es momento, ya me retiro de las Y canchas". regresé, ya desde antes estaba como, bueno, si me llego a retirar, para adelante, no pasa nada, pero esa etapa ya después de la India, iban a ser mi bebé, traigo proyectos que ya iremos platicando, pero proyectos que me motivaban, que me emocionaban y que sabía que era momento de poder hacerlos, decidí, soy mucho de lo que puedas ir sintiendo y esos feelings que te da la vida y esas corazonadas que llamamos, que es conectar como con tu ser interno y fui definiendo y dije, mira, es momento de, no tenía opciones como tal que dije, mira, solo quería Chivas que me regresara, yo no quise jugar, pues te estaría mintiendo, te sería deshonesto. Pero tenía opciones de Guatemala, tenía opciones para ir a Costa Rica, tenía opciones de a lo mejor de otras ligas, pero pues ya realmente quería yo, si ya había disfrutado tanto el fútbol, era el siguiente paso que venía y no sufrir del fútbol, porque cuando te acostumbras a un ritmo de una calidad de canchas, de una calidad de vestidor, de Claro, compañeros, de calidad, de repente irle bajando y ir estando en un ambiente diferente, con concentraciones diferentes, estadios diferentes, canchas diferentes, tipo de fútbol también, pues muy diferente, que pegan, que no sé, no es un fútbol tan estético, pues no quería sufrirle y estar en otra etapa y viviendo algo que no iba a disfrutar y más que también hacía mi bebé, entonces también quería estar presente. Entonces, la vida te va abriendo caminos y te va llevando a tomar decisiones que creo que fueron por muy buen camino, que siempre vas a extrañar el fútbol, claro. que siempre vas a extrañar. Yo creo que el que te diga que no miente, a menos que termine muy harto y muy que no ame el fútbol, pero siempre vas a extrañar el jugar y vas a extrañar los grupos y vas a extrañar la convivencia y vas a extrañar el que te paguen bien y vas a cosas que es normal, pues al Claro. final, pero la fama, el tener tanta atención, porque al final
por mucho que trabajes tu ego, pues al final a todos nos gusta que te traten bien, que Que te te pidan una alaben, que te foto. pidan la foto, que lo siguen haciendo, pero ya en diferente medida. Pero más allá de eso, pues extrañas el tener esa competencia, la rutina que te acostumbraste desde los 11 12 años hasta los 35, 34 que me retiré, pues te acostumbras a un ritmo de vida también, tener una rutina, tener algo que te van guiando. Entonces, pues sí, eso es lo que se extraña, pero decidí de buena manera y estoy contento de la decisión y ahora lo que estoy haciendo en estos Lo que está haciendo ahora, momentos. sí hay más vida fuera del fútbol, ¿verdad? La verdad sí es, o sea, es un retiro, la verdad es como la persona que se retira a los 60, pero pues tienes 34 años y tienes mil cosas adelante por hacer y, o sea, una vida por delante, que para el fútbol eres un viejito y te echan mucha carrilla y así, pero para la vida no, hombre, te falta mucho por vivir. Entonces, digo, por eso creo que hay mucho camino por recorrer y estoy en esta, yo llamaría etapa de plenitud o de cierta juventud que todavía me falta mucho por lograr y mucho por conseguir y mucho por hacer y por vivir, experimentar y sumar en esta vida. Perfecto. Osvaldo, platícanos un poquito, ¿cuál consideras tú que fue tu mejor año, tu mejor momento futbolístico? Mucha gente, pues, recuerda esas Chivas del profe Almeida con mucho, pues, muy contentos, Sí, ¿no? ¿Tú crees que ese fue uno de los momentos, a lo mejor colectivamente, que mejor? sí, fue o sea, fue una etapa padrísima. Sí, ¿cómo te digo? Si me hablas de logros de equipo, de lo que trascendió, de lo que impactó, yo De sí te cancha, tal diría cual, pues. que sí sería esa etapa con Matías en Chivas, por lo que significó hacia afuera la prensa, la gestión, todo lo que impactamos, lo que logramos. Yo creería que ese es el momento más exitoso. Pero hubo muchos momentos que yo consideraría como importantes dentro de mi carrera y donde me sentí en mejor ritmo, que Ok, fue a lo mejor em, ese momento previo a llegar a Chivas, que también me sentía muy bien. Después en Chivas toda esta experiencia y todo me dio para poder estar en muy buen ritmo en España, pero pese a estar muy bien físicamente en ritmo, estar en la liga española es, o sea, aunque estés en segunda, de verdad, la intensidad, la forma como se juega, lo táctico, lo estratégico, el dinamismo como juegan, creo que me hacía estar en un nivel muy bien, pero ahí ya no estaba ahí en la selección, me dejó de llamar Tata Martino, ok. pues, llegó y nunca habló conmigo, entonces como que no fui de su agrado y nunca me consideró para estar en selección. Entonces ahí es donde se me cierra la puerta de eso, pero yo cuando mejor ritmo me sentía, mucho mejor que en Chivas. Okey, Tenía conceptos que había trabajado con los españoles, que estaba mejorando y que me sentía todavía mejor y más efectivo que lo que estaba en Chivas, pero en logros creo que fue más en Chivas. Entonces como que por eso es como ¿me entiendes? varía, pues. Como un, siento que me sentía muy bien en logros y en todo cuando estaba en Chivas, pero en rendimiento, en físico, en inteligencia, en sabiduría, en En madurez, plenitud, pues. me sentía más cuando estaba en España. En Ya plenitud. después regreso a México, ya es otra etapa, ya vengo, regreso y estoy en Chivas 6 meses, luego voy a la MLS, que también me sentía bien, pero creo que mi etapa más prime fue la que estuve en España Okey, y esa de Chivas, esas dos sería como el logro los más meros buenos, fuerte. digamos. Sí, Osvaldo, ganaste Copa Oro, ¿cómo es ese Copa Oro. ambiente en selección con jugadores, obviamente, ya todos de cierta talla y cierto renombre, ¿no? A lo mejor, digo, tú me dices, en Tecos empezaba y tenía a los líderes, pero ya que estás en selección ya estás en una Sí, madurez, pero compitiendo con otros que igual están en el prime, ¿verdad? sí, exacto, porque en Tecos, como te digo, eran de selección, pero ya no estaban ahí vigentes, eran pocos, digo, Chuy Corona, por ahí, Okey, Topo Valenzuela, sí, pero no eran el momento prime los demás, o sea, estaban un Dulio, un Braulio Luna, o sea, muchos que Melvin Brown, Tiburón Sánchez, que habían estado sí, en sí, sí. selección y que habían mundialistas y todo, pero ya en su prime. Pero ya estar en selección, con el momento así, con todo, o sea, una camada padrísima. Yo los veía y decía: "Guau, quiero estar en Europa". O sea, y por eso también tanto me aferré o quería trabajar en poder llegar a Europa, porque teníamos un HH que le estaban, pero rompiendo en donde andaba, el Tecatito, estaba Me el contaban mismo en Diego el Porto, ¿verdad? Reyes, claro, sí, estaban ahí en el Porto, estaba Layún, estaba Diego Reyes, estaba Raúl, estaba Chicharito, estaba Guardado, Rafa Márquez todavía estaba allá y creo que Sí. todavía no se regresaba para León. Estaba Memo Ochoa, estaba Héctor Moreno, em, estaba, ¿quién más de ellos? Vela, ni se diga, Okey. Giovanni, Jonathan, o sea, todos ellos eran casi 13 14 15 jugadores que estaban en Europa y el resto, pues de ahí de México que estábamos, y yo era uno de los que estábamos acá, ¿no? Entonces,
Para mí era padrísimo el ir a jugar contra ellos en unos partidos que nos tocaron, no me acuerdo, en Ámsterdam, que le ganamos a Holanda 3-2, el regreso de Vela, hace 2 goles. Para mí era padrísimo el jugar con ellos porque te exigían al máximo el día a día y tenían una calidad impresionante Claro. que jugabas, o sea, con una facilidad porque te daban 3 4 opciones y la tenías que hacer muy bien y decidir muy bien, pero, pues, estabas en buen ritmo y aparte ellos te sabían dar opciones, les podía dar unos pases fuertísimos y las iban a recepcionar bien y no Como tenían si nada. problema y te la hacían bien, soldabas con marcas y te las sabían resolver. Entonces, la verdad, estar en selecciones es padrísimo. Yo siempre lo he agradecido desde que estuve en la sub-20 que empezaron a llamar. Para mí fue un orgullo y brindarme al máximo de estar en selección en el momento que me decidieran llamar. Entonces, pues ni se diga en la mayor y con todos estos jugadores y Claro. lograr una Copa Oro y todos los viajes que te tocan ir y todo lo que tienes alrededor, pues es padrísimo. Yo lo disfruté muchísimo y es algo, eso sí extrañaría un poco más, porque el estar representando a tu país con tanto jugador que tiene tanta calidad, la verdad. Eso sí se extraña y da nostalgia el poder Sí, sí, sí. recordarlo y saber que no va a regresar, porque aunque regrese selección a alguien, no es el mismo ambiente que viviste cuando estaban esos jugadores. Ya no está ninguno de ellos, ya se retiraron Sí, muchos, no, a ya lo mejor Ochoa era queda yo nada más, ¿verdad? Ochoa, Un Chicharito, que ya Chicharito ahí sigue está. ahí, pero ya no está en selección, o sea, no, ya. Sí, Gallardo, sí, este, ¿Te tocó ese cambio de traer de los nuevos de ahorita, de la llegada del sí, Chucky, de Gallardo, de me tocó Chucky en ese proceso de previo y luego ya que agarró y la empezó a romper y le fue muy bien. Me tocó el proceso de Edson Álvarez, que nos tocó ir a okey, una confederaciones y Edson fue de acompañamiento, como para cuando vas allá, pues al final éramos 23 jugadores, entonces de repente no armas el interescuadras, entonces llevan a 2 chavos, llevaron a él y a Mayorga. okey, Y de ahí Edson se ganó la confianza de, en este caso, Juan Carlos Osorio y de todo el plantel y le fue yendo bien y para el siguiente año lo llevan al Mundial. ujú. Ahí me quedo yo fuera. Entonces como que me tocó ese proceso de varios jugadores que fueron agarrando confianza y continuidad. Gallardo también empezó y empezaron a llamarlo, le empezó a ir bien y de ahí empezó otra vez. Creo que es cuando estaba en Pumas. Entonces varios jugadores así que fue ese cambio de camada. Ya después salieron otros más que ya no me tocaron, Okey. pero pero sí, son procesos que la verdad sí disfruté mucho y son, que siempre quedarán en la memoria y que siempre se extrañarán porque, pues, el estar en ese nivel y en ese reflector o en esa vitrina, pues, Claro. es un privilegio que todos quisiéramos vivir. Sí, un sueño cumplido que a lo mejor muchos hemos querido jugar fútbol, no se nos ha dado, y pues qué bueno que lo recuerdes de esa manera tan Sí, bonita. Y Osvaldo, ¿dónde es el momento donde tú dices, ponemos los pies en la tierra y sabes que en algún momento, lo que dices ahorita, estoy acostumbrado a que me paguen bien, estoy acostumbrado, ¿en qué momento dices, esto se va a acabar? Algún día me voy a retirar, ¿cuándo te cae el 20, como dicen, sí, de eso? yo creo que contrario a lo mejor a muchos otros, mi carrera a lo mejor fue un poquito diferente en ese sentido financiero, porque me toca mi papá era jugador de fútbol, o sea, fue profesional, ¿Ok? estuvo en Morelia. Y financieramente, nunca tuvimos carencias, pero no fue un jugador que ganara tampoco millones de millones, pero tampoco es que haya aprovechado muy bien sus finanzas ni que tuviera un orden financiero. Entonces, para mí siempre fue un desafío al haber estado en buenas escuelas, porque mi papá me dio esa oportunidad, bueno, mi papá y mamá, y haber hecho ese esfuerzo y teniendo con una buena calidad de vida, porque puedo decir eso, me motivó a querer manejar bien mis finanzas, ¿Ok? en estar bien económicamente, en cuando fuera a ganar dinero saberlo aprovechar. Entonces cuando empecé a ver que el fútbol estaba por buen camino, desde un principio me empecé a preparar, o sea, lo poco que se podía, porque antes no había la facilidad que tienes ahora para poderte capacitar, pero libros que veía, YouTube tenía de repente videos, principalmente eran libros lo que más podías encontrar, algunos cursos que posteriormente se empezaron a facilitar, pero siempre fue algo que empecé a trabajar de esa manera. Me le pegaba mucho a los papás y no tan a los papás, pero lo que podía escuchar y ver que hacían mis compañeros o las personas de dinero, pues oye, cómo se manejaban y un poquito mucho que un niño puede aprender o un chavo puede aprender, pues trataba ahí de sacarles un poco de conocimiento para después empezar a aplicarlo cuando empezara a Aplicarlo. ganar dinero. Y así fue, o sea, arranqué y te digo esto que yo fui a lo mejor diferente porque pues antes de comprarme un carro, por ejemplo, ya estaba en Tecos. Si bien desde más chico siempre ahorré, siempre fui de mis alcancías
ahorré porque estaba entrenando y jugando al mismo, digo, entrenando y estudiando al mismo tiempo. Entonces teníamos que tener un vehículo. Entonces yo le cooperé a mi papá la mitad del dinero cuando tenía 14 años de lo que ganaba del fútbol, pues le daba la mitad. Y entonces cooperamos y yo pagué la mitad de mi derby en ese entonces. Pero no era por el tema de yo traer carro, sino para poderme mover. Y claro que a esa edad te encanta, y pues si quieres tener carro, ¿no? O sea, es evidente, pero 15, 16, pues ya fue cooperar para ese carro para poderme mover y ir a los entrenamientos. Entonces, como que pasa que me voy a Tecos y ya estoy aislado, ya estoy solo, ya no están mis papás, ya no tengo la casa, ya yo me manejo solo, mis finanzas yo la manejaba, mis gastos, todo ya era yo. Y ahí dije, bueno, lo primero que voy a hacer es comprar una propiedad. Así es algo pequeñito, lo compré en Morelia, que fueron 3 terrenitos, pero fue lo primero que iba a hacer antes de comprarme un carro. Entonces todavía andaba en primera, creo que llevaba ya un par de meses en primera y hasta después fue que me compré un carro. Afortunadamente tenía un salario bien, pero primero pues compré terrenitos, o sea, 3 terrenos, saqué mi seguro, seguros de ahorro, que en ese entonces pues era una forma también de ahorrar, no lo veo invertir, aunque sí te da un poquito de rendimiento, pero es más una forma de ahorrar. Entonces, como que por eso digo, soy atípico porque primero me enfoqué en eso. Creo que mis desafíos de vida me hicieron marcar a querer aprender más de finanzas. Entonces, desde un inicio arranqué así. No creo que es el camino de todos. Yo creo que es difícil que lo veas así porque necesitas tener ciertas carencias, o no carencias, pero ciertos desafíos que te hagan querer tener esa hambre de lograr eso, como para que te enfoques desde niño o desde chavo en hacer eso. Pero sí fue desde ese entonces que yo empiezo con ese tema financiero. Ya traías ese chip. Y no de ayudar, no de querer dar clase ni querer enseñar a más. Claro que no, eso fue posterior. Pero sí el desafío de voy a aprovechar bien mi capacidad financiera, o sea, lo que me llegue de dinero para poder aprovechar y no quedarme sin nada y no saber después qué voy a hacer sin dinero. Entonces, por eso fue un desafío desde el principio que tuve marcado, que fue enfocado hacia ese camino, toda mi cuestión financiera. Empecé con conceptos de no gastar más de un 30% de lo que yo ganaba en cualquier proyecto. O sea, si tenía un patrimonio de 10 pesos, pues no me iba a gastar más de 3 pesos en cualquier cosa. Si fuera un carro, así fuera los terrenos. Cuando compré los terrenos, pues no era mi patrimonio, o sea, no equivalían a creo que era como un 40%, ¿no? De lo que yo tenía de patrimonio total, pues le destiné a esos departamentos. Y ya después dije, bueno, ya mi carro me lo puedo comprar cuando sea un 10% de mi patrimonio. Entonces mi carro valía el 10% de patrimonio. Entonces me compré, no me acuerdo, un Bora, creo que fue un Bora. O sea, ¿te gusta Volkswagen, verdad? Por lo que... Pues en ese entonces era lo que alcanzaba también. Y no había tantas opciones como ahora y diferentes, sí. Claro. Ya después pasé una Mazda, bueno, más así, pero por eso voy, como que fue un inicio de ahí, ¿no? Y ya después fui avanzando, fui creciendo, fui esperando también, porque empiezas a aprender de finanzas, pero pues ¿dónde lo metes? Sí, escuchas y leía y Padre Rico, Padre Pobre y varios libros que me aventé y pues invierte en bienes raíces, invierte en bolsa de valores, invierte en... Pues parece un buffet, ¿verdad? Y ¿cómo le hago? O sea, ¿dónde está eso? Te metías, no había dónde. O sea, ¿cómo un chavo de 18, 20, 23 años llega a unas finanzas buenas? O sea, llega a un buen proyecto de inversión, llega a una buena propiedad que no te cueste 4 o 5 millones. Me acuerdo en ese entonces, 700,000 pesos era muchísimo, pero había departamentos de 700, 1 millón. O sea, te estoy hablando de 2009, 2010. Pero ¿cómo llegas a saber en cuál comprar? O sea, veías propiedades de 4 o 5 millones, estaba en Guadalajara y era como, ¿cómo llego a eso? No hay forma, o sea, necesito ahorrar 3, 4 años, no puedo alcanzar a eso. Entonces, no era la facilidad que ahora se tiene. Bolsa de valores, me acuerdo que llegué al banco en esa ocasión y le he contado varias veces y oye, joven, ¿cómo le hago para comprar en bolsa de valores? O sea, porque no había forma, no había aplicaciones, no había nada donde comprar. Para bolsa de valores, pues tienes que estar en patrimonial. Ok, pero habla con el gerente, no sabemos qué. Bueno, no te sabían decir los ejecutivos. Voy con el gerente, me dice, sí, en patrimonial. ¿Y dónde es eso? ¿Qué hago? ¿Qué es No, eso? tienes que ir a Andares, una plaza, un centro comercial más top. No, ahí están las oficinas en Andares. Pero llego, no, es que, ¿y qué tengo que estar? O sea, ¿qué necesito para estar ahí? No, pues necesitas tener 3 o 4 millones. Era como, no manches, o sea, voy empezando, tengo un sueldo de 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos, con el que vivo con 12, 15, 20, no sé con cuánto vivía, no digo, puedo recordar, pero ahorita no es importante.
quería meter 5 o 7 mil pesos para diversificar Claro. en bolsa de valores y me decía que tenía que tener 3 4 millones para poder entrar de patrimonial a comprar bolsa. Era como imposible, o Imposible. sea, no, pues será después. Y así, o sea, pues bueno, después. Entonces te toca aguantar un periodo largo en lo que fuiste ahorrando, fuiste generando, fuiste tal, así comprando a lo mejor terrenito, cosas así, para ya después empezar a hacer las buenas inversiones. Que también ahí es tener paciencia, porque de repente, no, ya quiero empezar y tienes 23, 24. También a veces espérate porque para hacer un buen negocio, una buena inversión, a veces requiere cierta paciencia para juntar cierto capital para que valga la pena y no te avientes algo pequeñito que a lo mejor no tiene el mismo rendimiento que si te esperas un poquito más, a ahorrar un poco más, juntar un poco más de dinero. Estar listo, preparado, como dicen, para cuando salga una oportunidad, pues aprovecha, la verdad. Osvaldo, bueno, en ese momento eras futbolista, ¿verdad? En el vestidor o con los profes, la directiva, ¿alguien te apoyaba, te daban consejos o entre los jugadores, pues, es tabú hablar de dinero o sí Antes, se antes era mucho más. Antes era bien difícil que alguien te comentara. Yo me acuerdo que en ese Tecos llegué a preguntar un par así y no se hablaba mucho. Es como que no comparten, al que le va bien no quiere compartir porque no vaya a hacer lo mismo sí, no le vaya a pegar a la directiva y me y quieran al que también por ahí no quiere compartir porque se equivoca y le va mal y pues también no quieren mucho porque no sabe, no está seguro de que sea lo mejor. Entonces recomiendas a alguien y sale mal y es una estafa y tú ya recomendaste como que también por ese mismo, no solamente por no querer compartir, sino por eso. La directiva no se mete mucho, la ¿okey? verdad. Ellos dicen con que estés jugando bien, ¿para qué te meto otras cosas? O sea, Sí, tú a mí ríndeme, te pago bien, tú harás lo que sea con el dinero, que yo creo que cada vez se están interesando más. Nos han abierto la puerta a varios clubes también para poder dar pláticas, pero ojalá que se metan más, porque entre más concentrados, entre más financieramente estable esté un jugador, menos distraído va a estar, mejor va a estás más rendir, enfocado, está más enfocado, se siente más tranquilo de lo que viene a futuro, ya no está preocupada por necesito que me pagues más porque no me está alcanzando para este proyecto, porque me metí en este restaurante y estar demandando más, porque me administré mal y estoy gastando mi 80% de mi salario, o estoy gastando una cantidad exorbitante que no necesito. O sea, entonces yo creo que cada vez más se están preocupando los clubes, pero todavía no como se podría, todavía ¿no? falta a lo mejor un Y a poquito. mí no me tocó que me ayudaran, o sea, realmente no es como que llegaran y, yo te ayudo, mira, financiera, haz esto, haz un presupuesto, organízate, sabes cuánto es tu patrimonio, cómo lo vas a invertir, cuáles son las tasas normales, para Sí, que no te vean una que te ofrezcan y que tú pienses que está que bien y a está lo mejor bien y no, está sí. haciendo un esquema Ponzi o algo así, cómo invertir también, o sea, qué pedir, o sea, no, realmente nunca tuve una orientación. Por eso ahora lo que estoy haciendo de poder ayudar a los demás que podamos en eso, nadie nos enseña cómo tenemos que pedir, qué tenemos que pedir, cómo hay que invertir, con quién te acercas, quién es el especialista que te va a ayudar, cómo puedes hacer una alianza, porque si haces un préstamo nada más, pues después se te desaparecen y chavo el préstamo, entra mejor como socio. O sea, empiezas a aprender que dices, bueno, quiero poder ayudarle al gremio en ese sentido. Pero no tuve realmente una guía que dijeras, sí me ayuda esta directiva, pues realmente no. No se Okey, metían tanto. Y también el jugador es un poquito celoso y no se abre tanto al pantalón largo, llamamos okey. nosotros, Sí, pero sí, sí. aunque lo ves, te impone, entonces como que yo no entiendo y el jugador a veces, cada vez menos, pero éramos muy flojos en capacitarte, en aprender un poco más. Era como finanzas, no, pues eso no, ya. Eso no, Estoy ganando ya, negocios, bueno, voy a hacer y ya invierto en bienes raíces y ya. Entonces creo que está cambiando para bien, pero sí hace falta mucho en el fútbol y en la población en general, que lo hemos estado sacando en estadísticas. Entonces creo que ahí sí hay una oportunidad grande de poder ayudar. ¿te han tocado casos? Digo, a lo mejor no, sin decir el nombre, ¿verdad? Pero compañeros y compañeros que estaban ganando muy bien y, pues, no supieron administrarse y ahorita batallan, ¿es real? Es muy real y digo, el que te miente y que te diga que no, la mayoría, o no la mayoría, pero un porcentaje muy grande de jugadores, eh, a lo mejor no están sin poder comer, pero no tienen la calidad de vida que se dieron de jugador, Claro. porque incrementaron sus gastos a demasiado, que después se retiran y pum, le tienen que bajar muchísimo y a veces le están sacando al colchón y están haciendo algún trabajo nada más por poder subsistir, pero muchísimos que sí se acabaron su dinero, sí, sí hay, ¿no? Y estadísticas mundiales hay muchos Sí. jugadores que eran top, un Adriano, un Ronaldinho no es que esté mal, pero al final se gasta Ya son muchísimo otros tipos a lo mejor ahí de pero aún historias. así, o sea, no está como podría haber hecho, podría Claro. hacer una millonada de dinero. Y hay muchos, muchos que están así que ya ni sabemos, pero que
hablo de estrellas, ¿no? A nivel mundial, ni se diga jugadores que fueron medianos, que duraron carreras considerables, 10, 12, 15 años. También hay muchos que están sufriendo y que a lo mejor no que no tengan para comer, pero le bajaron a su calidad de vida y están ahí rascándole en varios proyectos o cosas para poder generar cierto dinero, Claro. cuando pudieron haber generado mucho Desde para de ahí antes. poder haber tenido una calidad de vida diferente. Ok. Osvaldo, ¿y cuándo dices, sabes qué, si quiero profesionalizarlo, por decirlo así, tomaste una certificación? ¿Cuándo es el momento en que tú dices, sabes qué, sí, sí quiero Sí, verlo más en serio, pues? sí, empecé, eh, ya tenía esta idea y dije, quiero ayudar al gremio, lo voy a hacer y era una filosofía que traía. Y dentro de las diferentes inversiones que he hecho, empresas que he abierto, que he sumado, que he sido socio, en un fondo en el que los dueños, por ahí recomendación de la Yun, y eran bueno, cercanos ahí de Córdoba a Veracruz, Ok. y empezamos a trabajar con ellos, yo de inversor, y vi que estaban trabajando muy bien, me gustó cómo lo hacían, su filosofía, buenas personas, educadas, de familia bien, este, y les planteé, planteamos en conjunto, pero les planteé el poder hacer esto, de ayudar al gremio, les pareció muy interesante, dijeron, sí, vamos a darle, justo con Abella también, José Javier Abella, Ok. este, y empezamos a armarlo, y vamos a hacer una plática, y de ahí de la plática dijimos, pues vamos a hacer cursos, y empezamos a hacer cursos, y entonces ya empezamos a crecer el portafolio y crecer las personas, estamos cerca de 9 personas ahorita ya, legal, finanzas, marketing, operaciones, Como parte de capital financiero. Sí. fiscal, el tema legal. O sea, ya Capitán Financiero ya creció, ya estamos muchas personas. Hemos hecho alianzas ya con diferentes eh, opciones de inversión, con diferentes capacitaciones. O sea, la verdad se ha ampliado muchísimo porque a la gente le interesa y dicen, wow, está padrísima tu filosofía, está padrísimo lo que están haciendo. Nos felicitan y muchos se quieren sumar. Pero sale de esta idea con estas personas y dije, al final yo vengo de ser futbolista, no soy financiero, no soy una persona salida, o sea, egresada de Harvard, de una universidad prestigiosa, pero la vida me ha enseñado por el camino de la práctica, de tener que hacer, de abrir empresas, del tema fiscal, del tema de desarrollos, del tema de fondos, del tema, o sea, me ha ido llevando la vida o me he encaminado en ir aprendiendo de la manera práctica. Entonces dije, me uno, nos sumamos con personas capaces de diferentes ámbitos, pero que sean los financieros que sí le saben. Claro. Entonces, de ahí hicimos esta alianza y dije, padrísimo, y se han incorporado personas muy capaces que la verdad tienen aparte, comparten la filosofía, es lo principal, pero que aparte son muy capaces en lo que hace cada uno, ¿no? La operación es un fregón, la de finanzas es otro, o sea, cada uno, pues digo, y Claro. tendrán sus cosas por mejorar como todo en la vida, pero fuimos haciendo ese equipo y pues se forma Capitán Financiero. Pero sí sale de ese momento, yo creo que sería hace unos 6 7 años. Ok. La idea de La compartir salió idea. a Sí. más, hace Ah, más, ok, porque ok. al final al ver a mi papá, pero no estaba aterrizado y decía, pues no sé si sea tan viable, después hablaré con jugadores, les ayudaré a los que pueda ahí en el Sí, así vestidor y tal, de amigos, como ¿verdad? ayudar en lo que Sí. podría. Y después dije, no, sabes que lo tengo que hacer profesional, yo solo no voy a poder, esto en la vida es, te quieres ir solo, vas a lograr alguna cosa, quieres ir en equipo, puedes lograr muchísimas más cosas. Entonces fue cuando empecé a pensar en esto, se lo planteé y de ahí se creció y ya, pues ahora, ya casi en noviembre cumplimos 4 años de la primera plática que dimos. Ok. Entonces como sería como el El nacimiento, aniversario ¿verdad? de Sí. Capitán Financiero por esa plática, ya venía con, desde antes, pues Sí, tienes que armar la planeación y plática, todo, planeación, ¿verdad? pero bueno, la primera plática que dimos en un club fue en Santos, En a Santos. Fuerzas Básicas. Fue en noviembre, hace ya 4 años, 2021. Entonces, bueno, estamos en esa labor y creciendo y ahora sumando muchos, impactando varios y yo genuinamente tratando de ayudar al gremio, a las personas, porque creo que las finanzas personales o estar bien financieramente te va a llevar a estar más pleno en lo que estés haciendo y ese es mi objetivo principal. Yo a los 17 años empecé a trabajar en tema coaching y creo que es lo más importante el que el ser humano esté en orden consigo mismo y una entrada de las finanzas personales y es lo principal con lo que estoy haciendo, pero creo que estando bien ahí, pues ya estar en plenitud desarrollando lo demás, que ya es como un objetivo de vida, ya es Claro. trabajando bien, haciendo el trabajo que quieras pleno y ahora preocupado por el tema económico. Entonces, es un Sí, se conjunto de va cosas que se van mezclando, ¿verdad? mezclando, pero que van relacionados, pues, uno con otro.
pero que sí me motiva, me apasiona, me gusta las finanzas, me gusta ayudar cuando ves a la gente que, híjole, ya aprendió, que va mejorando, que se va organizando, que sí es cierto, que le hace conciencia el, híjole, interés compuesto, no me había dado cuenta, oye, pues cuánto ganas y cuánto necesitas para generar esto después ya sin tener que trabajar, pues se dan cuenta de Es un cosas momento que, muy bonito, ¿no? Cuando la sí, gente voltea y dice, ay, sí, es cierto, a lo mejor perdí tiempo, pero bueno, empiézale ahorita, ¿no? ajá, Es un, exacto, es un momento muy exacto. padre. Y, Sí, y dime, dime. muchos se dan cuenta, ahorita que decías perdí tiempo, en algunas pláticas con algunos, porque a veces las damos en los clubes y la toman el staff también. ¿Ok? Y entonces con algunos de cuerpo técnico, me decía un preparador físico en algún momento, le dimos la plática, la escuchó y dijo, mi Baldo, no puedo pasar ya, yo tengo ya casi 60, pero quiero empezar mi bola de nieve, que le llamamos Sí, nosotros. sí, sí. Quiero empezar mi bola de nieve, como, todavía puedo. Le digo, no, hombre, sí, profe, se puede a la hora que sea, Claro. entre más pronto mejor, empieza a los Sí, 20, empieza a los 20 y va a crecer mucho más, ¿no? empieza con tu niño a hacerle Las una egubecas, inversión a un ¿verdad? niño, no hay forma de que no le pueda ir bien, pero bueno, entre más pronto empieces mejor, pero a la edad que sea lo puedes hacer, que al final son finanzas, son números, son disciplina que te va a dar para poder lograr cosas. Entonces, lo llevamos mucho a eso, pero bueno, nada más era hacer una acotación hacia eso. Y vamos a eso, acabas de decir una palabra muy importante, disciplina. Como atleta, como futbolista, come bien, duérmete a buena hora, entrena, vete al gimnasio, no salgas de fiesta, mucha disciplina. ¿Qué tan, o cómo lo trasladas al tema de las inversiones? Es muy importante ser disciplinado también, pero desde otro enfoque, ¿no? Sí, sí, al final es igual que el fútbol. Creo que la disciplina es hacer lo que a veces no quieres, pero que es lo que corresponde, lo que te va a servir. Es lo mismo en las finanzas, a veces tienes ganas de comprarte ese café que te guste y que te encante y tal, pero si llegando a casa lo puedes hacer 10 minutos más tarde y te lo haces tú también y lo puedes hacer bien y te vas a ahorrar 80% de lo que te estás gastando, este, eh, pues creo que es igual que el fútbol, ¿no? No implica, no voy a comer nada porque estoy cuidándome y es pura lechuga. También tienes tiempos para poder comer lo que quieras, una hamburguesa, lo que quieras, no lo haces tan frecuente. Es lo mismo, también tienes tiempo para gastar, pero pues de la manera ordenada y en momentos. Entonces va al igual que todo las cosas que hagas en la vida, el fútbol, el deporte, si estás haciendo empresas, si está lo que sea, si tienes las cosas con equilibrio, pero eres objetivo y tienes disciplina en lo que necesitas para que te encamines hacia allá, en esos pasos que tienes que ir dando para encaminarte a tu meta, pues vas a lograr lo que te propongas. Llámese finanzas, llámese fútbol, llámese relaciones, llámese negocios, proyectos. Entonces es similar, yo lo veo igual. eh, sí, como tal, no satanizar, porque también es eso. Oye, si te obsesiona, así como futbolista, también no haces absolutamente nada y tal. O sea, puede que lo logres, pero también puedes llegar al exceso de irte al opuesto, Claro, lo estás tan obsesivamente haciendo que lo que vas a hacer es alejarlo de ti, ¿no? sí, un Al final resultado es negativo. ajá, llegar a un equilibrio de voy a dedicar muchísimo, voy a darle muchísimo, voy a hacer el esfuerzo, intercambiar cosas, porque yo no lo llamo como privarte o sacrificar, sino es intercambiar cosas, la mala alimentación, intercambiar los tiempos, el descanso, el no irte de fiesta, no tal, por después tener éxitos. Es lo Claro, mismo en las finanzas, intercambias ahorita este momento por después tener, para poder disfrutar mucho mejor la vida. claro. Y no tan a largo plazo, pero bueno, digo, disciplina, sí, estoy de acuerdo y ahí sí te corroboro Gracias. y sí te diría la verdad, sí, sí necesita disciplina, pero no a como se cree que se sataniza y que No, no, no tanto, ya pero tampoco no. tampoco, o sea, tan Sí, light, ¿verdad? Sí, digo, porque igual, pues como futbolista, siguiendo este caminito, esta metáfora, pues entrenas más y vas a jugar más, te va a ir mejor y tal. Acá igual, si a lo mejor sacrificas ese cafecito, pues tienes un poquito más de presupuesto. A lo mejor ese gastito hormiga de 100 pesos diarios al mes sí, son 3,000 pesos que los puedes meter en un ternito, exacto, ¿verdad? Cosas exactamente. así. Sí, así, así tal cual, y creo que es una base en la vida y más allá de disciplina, es tener una meta, porque si no, ¿hacia dónde vas? Pues, o sea, puedes tener disciplina y no gastar. Pues sí, pero vas a vivir una vida miserable y no gastando y estando sin... O sea, ese es donde dices, pues realmente es teniendo un objetivo, la disciplina va a venir de la mano y te va hasta facilitar que tengas más disciplina. Ok, Entonces es lo mismo también que en el fútbol. La presión es lo fundamental, estoy de claro. acuerdo, pero
teniendo un objetivo, por qué lo quieres lograr, por qué le quieres luchar. Lo mismo es en las finanzas, es por qué estás queriendo tener dinero. ¿Quieres por estabilidad? ¿Quieres por tener que no trabajar? ¿Quieres por poder vivir otra condición de vida, poder tener viajes, poder darle una mejor calidad de vida a tu entorno, a tu familia o a ti? Entonces, también eso sí lo veo muy importante, aparte de la disciplina, es hacia dónde vas, qué foco tienes, dónde está esa meta, cuál es ese objetivo que te has creado. Y, no, y hacer el largo plazo, pero primero ver los pasos que tienes que ir Claro, dando, ¿no? Yo lo comparto en el tema fútbol. No lo logré, pero mi objetivo era jugar Champions ¿ok? y jugar en Europa. Era de verdad, tenía yo creo que 11 años antes de entrar a fuerzas básicas o cuando entré a fuerzas básicas. No sabía siquiera si iba a entrar a fuerzas básicas, si me iban a aceptar, no sabía si iba a jugar en primera división, porque era lejanísimo. O sea, yo veía a los de jugadores de primera división en Morelia y era, wow, o sea, está cañón. O sea, no manches, llegar ahí, te intimidaban, era padrísimo, pero lo veía lejano. Pero cuando dije: "Quiero jugar", dije: "Quiero jugar Champions", no sé por qué, y así me la armé. Bueno, quedó la meta allá, no lo compartía con nadie, no andaba diciendo: "No, yo voy a jugar con Champions", no, pero lo tenía en mente y lo alimentaba y seguía, pero sabía que mi paso siguiente era estar en fuerzas básicas, y mi paso siguiente era estar en séptima división, y luego después en sexta, y luego después en tercera, y así fue, y pam, 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 iba logrando cosas, es a lo que voy. Palomeo una, otra, otra. Dando pasos, vas palomeando, vas palomeando. Es lo mismo en tema finanzas, es como, ¿qué es lo que quieres a largo plazo? O sea, quiero libertad financiera, okey, para no tener que trabajar. Okey, pero de todos modos tienes que hacer algo, ¿no? O Claro, sea, sí, no puedes dejar de trabajar, sí. porque es también, y empiezas a darte cuenta de eso. Si la gente no piensa, y no, para no dejar de trabajar, pero si en verdad lo pensaras dejar de trabajar, te va a dar una tristeza y te vas a Hasta te vas a deprimir, aburrir ahí en tu te casa, va, ¿verdad? o sea, no, pierdes un objetivo de vida. No, pero cuando ya visualizas, dices: "Ah, pero ¿para qué no quiero dejar de trabajar?". No, más bien quiero dejar de trabajar por necesidad y más bien trabajar o hacer algo que yo ame y que me guste y que ya no necesite de un trabajo para estar haciendo esto que me gusta hacer, ¿no? Entonces ya se va haciendo un círculo virtuoso, pero insisto, el objetivo es el primero, tener una meta ahí a largo plazo, como un objetivo grande que se puede ir modificando totalmente, pero si lo tienes ahí, los pasos de abajo van a ser más fáciles porque esto te va a alimentar este paso largo, esta meta grande te va a alimentar esta disciplina, este objetivo, porque sabes que tienes esta meta. Entonces yo te diría también eso, aparte Sí, de la si no, disciplina, un un objetivo. objetivo, porque si no vamos como los caballos, ¿verdad? Que van así, no le estás apuntando en ningún lado y estoy ahorrando, estoy ahorrando. Bueno, ¿para qué estás ahorrando? Exacto. ¿Cuál es tu idea? Osvaldo, tú más o menos, digo, obviamente sabemos que hay varias opciones, lo mencionaste ahorita, bienes raíces, bolsa. ¿Qué te ha servido más? Te iba a decir cuál es la mejor, pero todas son buenas. ¿Qué te ha servido más a ti Sí, la personalmente? verdad, y ahorita estoy depurando porque también me aventé en tantas cosas que me gusta, que me motiva, que está padre, que quería vivir esto, y yo atraje a mi vida esto, pero me metí en 1000 cosas, o sea, muchas cosas. He invertido en un principio arranqué con bienes raíces, a lo mejor unos terrenos, he invertido en seguros que te ayudan a cuidar tu patrimonio y estar asegurado, por si te llegas a Sí, morir, algo le dejes a tu sí, algún familia. accidente, trabajo, cualquiera, ¿no? Exactamente, empecé en bolsa de valores del 2012, creo. Ahí con experiencia de algún suegro ese entonces de una ex que me recomendó y después yo ya me seguí capacitando, digo, Claro. no es por él, pero fue recomendación, te digo, en bolsa de valores, después he estado en flipping, en inmobiliario, mucho Sí. en bienes raíces, pues sí, incluso desarrollado con un desarrollador ahí que hicimos unos proyectos, unos no han salido tan bien, invité a unos compañeros y ahí está, y ahí vamos, y el desarrollador nos Excelente. falló y está ahí haciendo las cosas. Mm. Entonces estás que lo viven día a día todas Sí, las sí, personas, sí, ¿no? Pero sí. también estamos en ese proceso y dándole vuelta a ese proyecto, pero hay otro también grande que también estamos haciendo y que también está, al final ya se terminó, pero estamos en escrituración. Es parte de, pero he explorado muchas cosas, comprado en preventa también, lo que he comprado en locales comerciales también me gusta y eso me hubiera gustado enfocarme un poco más, que me recomendaría. Okey. Comprar en preventa, sí lo recomiendo mucho. Si no tienes la prisa de estar recibiendo una mensualidad, lo recomiendo mucho porque tienes la plusvalía que puedes ganar y después ya lo pones a rentar o lo puedes vender y volver a hacer esta operación. Funcionado también si es a largo plazo, comprar lotes residenciales o lotes para después o Sí, construirle o después se tal, van a pero que se urbanizar y plusvalizan mucho, también te ayuda mucho eso. En negocios también he hecho y unos han funcionado, otros no. Sí he entrado, no me quería meter yo en restaurantes porque creo que necesitas a un muy buen socio y estar muy al pendiente porque es fácil que no dicen, funcionen es como bien. una novia, ¿verdad? Tienes que estar todo el día pegado. Sí, y te vas dando cuenta que todo proyecto es así, ¿no? O Claro. sea, tengo mi proteína que también ahí va y pues no es fácil y también me de ahí va avanzando en cosas y aprendiendo de muchas cosas. Em,
Gimnasio también, me asocié por ahí, entré de socio, de pádel también entrada en unas, pero todo es, te das cuenta que si quieres que algo funcione hay que dedicarle tiempo. Si Claro, no, al final métete en un tema patrimonial, que también lo tengo y me gusta, porque es como ahí ya más patrimonial con asesores independientes que te ayudan a elegir las mejores opciones de inversión, fondos muy grandes, Vanguard, no sé, digo, más Gold, que son más o sea, te hablo de fondos ya muy grandes que traen cartera de diferentes, un portafolio muy grande que te conservan tu valor, te ujú, van incrementando un poquito, que vas teniendo utilidades pequeñas, pero arriba la inflación, claro que claro, sí, estás respaldada en dólares. O sea, la verdad he explorado un chorro de cosas. okey, Ahorita ni me acuerdo que más gasolineras también, y ahí van, y están haciendo. O sea, sí he explorado muchas cosas. em, y me voy dando cuenta que hay que entrar en donde te guste, okey, porque hay que investigar, hay que prepararse, hay que saber en dónde vas a entrar para saber si esa propiedad que te están vendiendo, si da ese rendimiento que te están ofreciendo. También tengo ejemplos malos. Acabo de comprar hace un par de años en Tulum y entonces te platican y te ofrecen y te dicen, mira, se está rentando súper bien y la gente quiere ir, tal, tal. De repente la burbuja inmobiliaria, que hay sí. tantas propiedades en Tulum que ya ni siquiera se rentan en 1,000 pesos, Sí, o no han sea, salido las cosas como quieren de puf, aquel lado, ¿verdad? y te quedas con la propiedad y el crédito y no la rentas y te ofrecen tal. Entonces, como ese aprendizaje que te va dando la vida también para decir, oye, pues tanto como me fue bien en algunas, pues también tienes unas malas. Entonces, como, ¿cómo compartes con la gente para que se deje investigar? O sea, que no se deje llevar a la primera, Claro. que más bien investigue más. Oye, pues a lo mejor voy a investigar un poco más cómo está, si la rentan así, no, me Sí, espero, tener tal. una buena asesoría, ¿verdad? ¿Y qué es lo malo de esto? Bueno, que al final termine vendiéndolo al mismo precio, listo, no plusvalízó y va. Es lo malo. Pero para haber elegido eso, pues tuve que elegir una buena desarrolladora, que sí me entregaran, que el contrato fuera bien hecho, que no hubiera ahí cosas tal, que los vicios ocultos, Claro, pero todo eso, pues ya, al final sí se va cubriendo porque ya tenía experiencia, pero también tiene situaciones malas. A lo que voy es como que te das cuenta que en lo que vayas a meter, investígale bien y entre más pronto empieces a invertir mejor, pero sí informarte un poco más, que no te avientes así a ciegas, que no se avienten a ciegas, sino que traten de investigar más a fondo en lo que vayan a invertir y que sepan que todo lo que le dediques necesita su tiempo, aunque sea mínimo, pero claro. necesita tiempo. Oye, vas a comprar para rentar, pues alguien tiene que administrarte. Si va a ser en Airbnb, todavía mayor. Entonces, que paga el mantenimiento, que quién te va, que si no se reparó algo, que si te está respondiendo la persona que te está administrando, que el mantenimiento. Entonces, es como sí saber bien y tener más o menos planeadas las cosas y saber por qué lo haces. Este, pero sí que pues inviertan lo más pronto posible, eso sí es Tiempo es evidente. dinero, ¿verdad? Entre más, digo, ahorrando no vamos a poder como Sí, alcanzar no. esos objetivos. Osvaldo, bienes raíces, me dices que Sí, me te ha gusta. gustado. Creo que es de lo Este, más seguro también del. ok, cuéntanos un poquito digo, ya nos mencionaste ahorita algunas cosas. ¿Qué proyecto, qué cosa es lo que más te ha ido bien ahí en bienes raíces? Yo, ay, O depas, terrenos, ¿qué le podríamos recomendar a la gente que tú creas ahorita que tuvieran a lo mejor yo creo mayor que plusvalía? decirte uno solo, me daría un balazo en el pie, no creo que sea a lo mejor una sola cosa. Creo que depende del desarrollador y las cosas, pero hay formas desde comprar en preventa, pero una buena desarrolladora que sepas que sí te va a cumplir, que te va a terminar, Sí, que tenga que ya no su se queda la obra a la trayectoria. mitad, que tenga buen track record, que tenga un buen crédito puente, si no, luego te dejan a la mitad o te tardan 2, 3 años en entregar en algo que tú ya invertiste tu dinero. Entonces eso se me hace una buena opción porque compras en preventa, eso se me hace bueno, ¿Ok? comprar departamentos en preventa. Em, a mí se me hace también que no es tan fácil de poder llegar, pero las bodegas ¿Ok? industriales, el tema comercial, eh, porque le dedicas menos en cuanto a estrés, A tiempo a lo tiempo, a mejor, ¿no? todo, y tu rendimiento es mayor que en un tema habitacional, o sea, rondarán 4, máximo Pero 6%. igual la carga es un poquito más fuerte de entrar, Pero ¿no? hay que entrar con más Claro. dinero. Entonces, esa es la ajá, exactamente. Entonces, vas unas por otras. Entonces,
te vas hacia lo residencial, pues es un 4, 5, 6% máximo de utilidad que te puede dar. A lo mejor te metes en Airbnb, es más gestión, Claro. puede que te dé un poco más, pero ya no está tan 8, 9, es difícil que te pueda dar algo O sea, ya vamos a lo habitacional, mejor a hablar de un residencial. Ponzi, ¿verdad? Que es donde Sí, ya caen las sí. estafas. Oye, me das 14%, pues ¿por qué, verdad? Muy difícil, exactamente. Y en un tema comercial o industrial, pues es fácil que te pueda dar un 10, 11, 9, que es casi el doble de a veces lo que te da un residencial. Entonces, yo más, como decirles uno solo, sería explora y ve y las opciones que hay en tu zona, porque te puedo Claro. decir industrial, como te decía, métete a bolsa de valores entonces, pues es lo mismo ahorita. Ok, métete industrial. Pues sí, pero aviéntate 15 millones de inversión Sí. para una bodega. Sí, o dónde, o a lo mejor gente que no, digo, aquí O en, dices, en, en 15, en tengo Monterrey, 15, pues ¿dónde le hago? Entonces ya está exactamente. poblada, ya, Sí, ya no ya hay está dónde. lleno, Entonces es exactamente. como, no, pues entonces, o vete a una ciudad donde no te van a rentar la bodega, pues, ¿para qué haces eso industria? ¿No? Entonces, como que más bien en lo que esté en tu zona, siempre es investigar, siempre es a preguntar, siempre hay gente confiable, pero hay que hacerse de un equipo, eso sí recomendaría, de un equipo que te ayude también llámese un asesor tipo nosotros, tipo ustedes, tipo la persona que confíe es un abogado, tu contador, o sea, alguien de confianza que te pueda decir, yo veo viable o que te pueda analizar un poquito más de una perspectiva diferente a la que tú a veces con la emoción puedes llegar a ver que te ofrecen, mire, está bien bonito aquí, sí, no, hombre, y se va a rentar, pero padrísimo, no sé, al Sí, final la zapatero a gente, tus zapatos, ¿verdad? Si eres doctor, pues, vaya, yo me enfermo, voy con un doctor. Si necesitas invertir, pues ve con alguien que conozca claro, del tema, ¿no? que tenga experiencia en el tema y En que ese sea rubro. confiable, al final también es eso, yo si me dices, uno de los consejos que le daría a la gente es, invierte en cosas donde las personas con quienes estés tratando te den una buena vibra y sean personas éticas, Ok, porque sabes que no te van a fallar, o al menos si sale mal, van a ser sinceras, francas y te van a hablar con la verdad y van a tratar de solucionar. Si vas con alguien que es turbio, que no es tan buena persona, que no es tan ética y tal, pues tampoco va a ser ética contigo. No pienses que claro. porque tú eres Juan Camaney, eres su amigo, o eres alguien famoso, alguien importante, o alguien que te trata muy bien, a ti no te va a fallar y con los demás sí. Entonces sí importante con las personas que te relaciones, vas a ir con un desarrollador, ve con un desarrollador que sepas que es una persona ética, que ha cumplido, que si no ha cumplido, bueno, se Que dé responsabiliza y la busca cara. solución, que dé la cara, ¿no? Sí. Entonces yo sí, es un consejo que sí daría mucho a todos. Esa era la pregunta para cerrar. Nos está acabando el tiempo y era eso. Consejo, ya no lo dijiste. Te quisiera preguntar otras dos cositas ya nada más para Claro. terminar. ¿Quién consideras que fue, para dejarle a la gente que le gusta mucho el fútbol, tu mejor amistad que te dejó el fútbol? En la vida obviamente sabemos que mucha gente conociste, Sí. pero a lo mejor o un jugador que digas, ¿sabes qué? Con este compartí vestidor y lo admiro bastante. La verdad, ay, es bien, te toca infinidad de jugadores, o sea, yo creo que, no sé, hasta miles, no sé, cientos, miles que me ha tocado competir. Sí, tanto Claro. entre equipos, fuerzas básicas, Sí, los equipos se van selección, renovando, equipo va selección, cambiando claro. casi 5, 6, 8 jugadores por plantel. Em, pero de amistad a amistad, hice muy buena relación con Lalo Herrera, lo ¿Ok? considero buen amigo. Hice muy buena relación con dos amigos, uno Luis Fernando Silva, que no fue tan conocido, pero un amigo de la infancia de Morelia, y jugué con él desde chicos, y después él debutó en Morelia, y yo me vine a Tecos, fue diferente, ¿Ok? me fui a Tecos, perdón. Omar Guadarrama también fue con él, tercera división, así, son como amigos más del Sí, inicio, de chiquito. pero hice muy buenas relaciones también en el fútbol, me llevo muy bien con Jair Pereira, y le ¿Ok? tengo mucho cariño, con toda esa camada de Chivas. Era el Capi, ¿verdad, Jair? Sí, con Fierro, un momento que nos llevamos muy bien, estábamos allá o sea, tuvimos mucho cariño, estuvimos en San José, hice varias amistades también en España, me tocaron varios jugadores que la verdad te llevas bien, pero no como amigos como tal, porque no es tan fácil, no pasas Claro. tanto tiempo junto con ellos. Eh, Híjole, muchos con Aris me llevo bien, tiene sus cosas, cada quien tendrá sus Claro, formas sí, de pensar, todo, pero no sé, hay muchos, hay muchísimos que te puedo decir que los saludo y me da gusto verlos, que recuerdas buenos momentos, que te pasas buenas risas, que Chapito, Cone, que les tengo ¿ok? mucho cariño también, como tal amigos de que vayas y platiques y te vayas todos los días a platicar, no, Ya es difícil. pero los veo y es un gusto y platicas en cosas profundas y o sea, hay muchos jugadores que te podría decir que creo que les tengo mucho agradecimiento. El Tiburón Sánchez, que fue el ¿Ok? primero que me metió fui su compañero de cuarto y él estaba ya casi por retirarse y creo que ahí se retiró. Y me jaló yo siendo un chavito como para ayudarme, me orientaba en la cancha, me orientaba fuera de la cancha. Entonces,
Creo que hay muchos jugadores que puedes dejar, pero yo amistad, te diría esos 3, Lalo Herrera y el 2, José Javier Abella me llevo muy bien también. O sea, hay muchos con los que me llevo bien, pero amistades sí serían ellos. Ok. Ya Sí. para cerrar la última, Osvaldo, en esa final de 2017, ¿era penal o no era penal? Esa de Santander. ¿Cómo ves? Siempre dicen, y yo, pues, yo creo que no lo marcaron, entonces no fue, pero sí le dan una patada, o sea, sí se pudo haber marcado con... A lo mejor con el VAR sí lo marcaban. A lo mejor sí, pero yo creo que con el VAR de todos hubiéramos ganado, porque hubo otras jugadas, tanto el foul que le hace Guiñac en el gol Sí, primero, sí. tanto como creo que hubo otras 2 jugadas que también hay una como polémica, pero no fueron tan llamativas y Sí, porque ese ya fue el puede mero haber penal ahí. cierre. Exacto, ese se fue porque ya estaban allá arriba y nos estaban apedreando el rancho y Fue Pereira, fue Jair Pereira fue Jair. con Sosa, con el Sí, Chuco. con Sosa, sí. Sí es penal, o sea, evidentemente sí le pega y sí lo pueden haber marcado como penal. Jugadas futboleras. ¿No? Pero hubo varias que también durante ese partido o el anterior de la final se pudieron haber también tenido el matiz de, oye, también fue dudosa, pero no fueron al final, no fueron en ese momento. No, Pero, fue el mero final. Tú le pusiste el pase a Pulido, ¿verdad? Ese golazo de volea. Sí, golazo, le hizo a ver bien fácil, nomás la impactó así, pero salió un golazo. Sí. Sí, buenos momentos esos. Pues bueno, con eso nos quedamos, Osvaldo. Muchísimas gracias otra vez por acompañarnos. Vayan, por favor, a seguir todos a Capitán Financiero. Si quieres decirle tus redes. Sí, Capitán Financiero, estén atentos. Ahí están mis redes también, a veces Alanis. Ahí, la verdad, con mucho gusto de compartir valor. Tenemos ahí podcast, que es esa parte anexo a lo que estamos haciendo, más aparte de los cursos y las diferentes alianzas. Está el podcast en el que compartimos la experiencia de muchos jugadores y personalidades del medio deportivo en su gestión, en su aprendizaje financiero. Y pues ahí a compartir todo el valor que podemos y lo que quieran aprender, pues también ahí están ustedes, ahí estamos nosotros y queremos sumar en cómo ayudar a lo que se pueda a la población en el ámbito que podamos ayudar. Creo que a eso venimos esta vida, a poder sumarle a este mundo y dejar un mundo mejor de lo que llegamos. Es correcto, excelente. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos muy pronto. Gracias.